Casi un año y medio después de la llegada de la pandemia al Perú, las escuelas peruanas continúan cerradas y millones de niños, niñas y adolescentes reciben clases a través de una pantalla. Una situación que ya muestra consecuencias en el desarrollo no solo educativo de los menores. El desafío que tenemos es tanto educativo, las brechas de aprendizaje que se han incrementado, pero también todo lo que nos viene a nivel de la salud mental y el bienestar socioemocional, porque las escuelas no son solamente lugares donde aprendemos conocimientos, son lugares de socialización, son espacios de contención para los niños y adolescentes. Estudios de organismos internacionales como UNICEF revelan que lo que los niños y jóvenes han perdido en este año y medio quizás no se recupere nunca, y recomiendan reabrir las escuelas cuanto antes. Es la UNICEF la que ha hecho un estudio acá en Lima, acá en Perú, donde señala que 1 de cada 3 niños ya sufre de temas de angustia mental. Ya sufre el impacto de este encierro, de esta falta de escuela en su salud mental. Además, a esto, hace un tiempo atrás, declaró una doctora de salud que se habían triplicado el caso de adolescentes internados por depresión, adolescentes y niños internados por depresión. Uno de los argumentos a favor del regreso a clases es que la experiencia internacional demuestra que las escuelas no son focos importantes de transmisión del virus y que los niños tampoco son superpropagadores. Pero durante la ola actual que recorre los Estados Unidos, reportes como este de la NBC confirman que los casos de niños contagiados se han disparado. Sin embargo, es indispensable poner esta información en contexto. En primer lugar, se trata de los estados del sur. Es una población que ha sido muy reticente a cuidarse, a usar mascarilla, a guardar distancia. Las vacunas las han considerado un ataque a su libertad. Según la Asociación Americana de Pediatría, de todos los casos infectados en Estados Unidos, solamente el 0.2, entre el 0.2 y 1.9, o sea, máximo 2%, de los niños van a hospitalización y la mortalidad no llega a ser ni del 1%. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos hablando pues de millones, ya se traduce en un número considerable, ¿no? Todo tiene que ver con la proporción, que los niños y los adolescentes son solo un reflejo de lo que pasa en la transmisión comunitaria. Si tenemos una transmisión comunitaria alta, en niños también vamos a ver, y en adolescentes, una transmisión comunitaria alta, ¿no? Y sabemos bien que la transmisión puede continuar aunque estemos vacunados, ¿no? Es una posibilidad. Y entonces esto, ¿a quién le va a pegar? A los no vacunados. Y en este grupo de no vacunados están los niños. Ahora, en el otro lado de la moneda tenemos a las comunidades que tienen poca cobertura vacunal, y ahí, claro, la transmisión continúa, y si no tengo medidas de control en ausencia de vacuna, le va a golpear a los niños. Entonces, ¿ha llegado el momento de reabrir las escuelas en el Perú? Según el Ministerio de Salud, nos encontramos en el inicio de una tercera ola que, según las proyecciones del gobierno, tendría consecuencias devastadoras. Por otro lado, solo un porcentaje de escuelas rurales ofrece hasta el momento clases en la modalidad semipresencial. Somos una sociedad que abrió casinos, cines, malls, conciertos y posiblemente estadios antes de resolver a escala mayor el tema de la educación. Hay que decirlo, a la fecha son más de 5.000 escuelas que ya están dando clases semipresenciales en zonas rurales y es positivo, es alentador. Tenía, digamos, sentido empezar por lo rural. Ahí están los estudiantes que enfrentan mayores dificultades de conectividad, pero es momento de avanzar, ¿no? Y avanzar hacia lo que va a ser pues la respuesta de este reto a nivel nacional. Pero la respuesta no puede ser simplemente un sí, abramos todas las escuelas, o un no, abramos ninguna. Es indispensable analizar cada contexto particular y para ello existen muchas variables. No todas las distintas regiones, incluso las provincias, tienen la misma seroprevalencia, es decir, la misma cantidad de infectados. No todos tienen la misma celeridad en sus procesos de vacunación. No es lo mismo hablar de Lima que hablar de provincia, que hablar de Arequipa, que hablar de Tacna. Una Tacna bastante vacunada, mucho más que otros. Entonces hay que hilar mucho más fino y hay que tener criterios. ¿Qué criterios? Camas de UCI, porcentaje de vacunados, cuántas escuelas preparadas, protocolo implementado o no. Todo esto tiene que entrar a tallar. Es que cuando se dice volver a clase, no se está diciendo volver a la escuela de 8 a 3. Eso no es posible en esta situación que estamos viviendo. Lo que se está pidiendo es que se generen
espacios de pocas horas en grupos chiquitos, ¿no? Que permitan a los chicos volver a conectar con sus compañeros, con sus docentes y de alguna manera ir generando hacia ellos oxígeno, aire, mientras esta situación se ven causando, ¿no? Porque tampoco vamos a pasar de estar en colegio 100% virtual a saltar totalmente a la presencialidad, eso no es posible. Tenemos que transitar hacia una semipresencialidad que va a ser gradual. Estamos pensando en el sistema de transporte, en qué se van a transportar los niños para llegar a estas escuelas, ¿no? Cuando pensamos en combis, microbuses y otros, ¿qué tipo de transporte urbano van a usar los pequeños? ¿En dónde tienen el refrigerio? ¿Son comedores cerrados? ¿Cómo es el clima? ¿Permite ventilación con ventanas abiertas? Entonces, otra vez, van a tener que hilar fino y yo creo que se tiene que dejar de hablar como un todo y se va a necesitar trabajar muchísimo con los gobiernos locales, regionales y otros para que puedan definir los protocolos adaptados a su realidad. Las diferencias entre los colegios también son abismales y no todos están preparados o se han adecuado para implementar protocolos. 1 de cada 4 colegios públicos tiene silos en vez de baños y 3 de cada 10 tiene pozos de agua sin tuberías. Por eso hay quienes argumentan que abrir solo las escuelas que están en condiciones para hacerlo sería incrementar la inequidad entre los estudiantes. Sí es cierto que hay enormes diferencias en cuanto a, por ejemplo, la capacidad de los colegios, el tipo de educación virtual que han recibido los alumnos. Esas brechas ya existían. Antes de la pandemia las ha profundizado y lo que vemos que es todavía más grave en aquellos chicos que no tienen la conectividad frente a un, por ejemplo, estudiante de colegio privado que va a poder conectarse de 8 a 2 en su computadora y continuar su educación. Entonces, me parece que es como que volver sobre el mismo círculo, ¿no? O sea, ya estamos en una situación que es desigual. Entonces, la idea es resolver los problemas, no igualar hacia abajo. Y porque si igualamos hacia abajo, no avanzamos como país. Lo que proponen especialistas y colectivos como Volvamos a Clases Perú es recoger las experiencias de las escuelas rurales que ya utilizan la modalidad semipresencial y empezar por abrir los colegios que ya están preparados como una suerte de piloto que nos permitirá comprender qué medidas funcionan mejor en nuestra realidad. Una reciente encuesta de Datum reveló que el 69% de los padres de familia están de acuerdo con volver a enviar a sus hijos al colegio. Hay un 30% que tiene un temor justificado también de enviar a sus hijos al colegio. Algunos viven con personas con comorbilidades, abuelos muy ancianos o personas muy débiles, o quizás personas que han sido muy golpeadas también, ¿no? Por la pandemia. Entonces, esto se entiende. Por eso es que el retorno que ahora se pide es voluntario. El retorno es voluntario. Aquellos padres de familia que todavía se sientan más seguros en casa, pueden tener y deben tener el derecho de continuar manteniendo a sus hijos en una modalidad virtual. No debería ser un sí o un no y no debería ser el todo y nada. Estos temas hay que discutirlos, hay que hablar abiertamente de la ciencia y hay que comunicar. Y yo creo que algo importante debe ser en que se haga lo que se haga, debe ser inicialmente por lo menos opcional. Los padres deberían tener la decisión de si van a enviar o no a sus hijos. Debería haber un periodo de transición, yo creo, porque probablemente no todos van a estar cómodos con la decisión. Nuestro país ha sufrido mucho en esta pandemia. Hemos sufrido mucho, todos creo que en nuestras familias, en nuestras redes de amistades, hemos sido tocados por esta enfermedad, hemos experimentado pérdidas, ¿no? Tenemos en el Perú 100.000 niños que están en situación de orfandad por este virus. Entonces, somos una sociedad que está cargando también un trauma fuerte por esta situación, ¿no? Pero tenemos que, en ese contexto, aceptar que hay que aprender a convivir con este virus. Y es cierto, estamos en una situación difícil en nuestro país, ¿no? Pero tenemos que empezar a imaginarnos soluciones. El colectivo Volvamos a Clases Perú ha convocado a una marcha para pedir el retorno a clases este sábado 21 de agosto. La marcha es para la reactivación de la educación. En este país se ha reactivado todo, menos la educación. Hoy podemos llevar a nuestros hijos al cine, al centro comercial, al parque de juegos, al Coney Park, al Happyland, y todos en sitios cerrados, pero no podemos llevarlos a las escuelas. Entonces, lo que estamos pidiendo al gobierno es que abra las escuelas que están listas. Ya hay escuelas listas, ya hay escuelas habilitadas, ya hay comunidades dispuestas, estas deben de abrir ya. Queremos planes concretos, fechas concretas. Y como lo que nos toca es un reto muy grande porque tenemos un sistema educativo heterogéneo,
entre lo público y lo privado, incluso hay diferencias en infraestructura en colegios públicos. Hay colegios públicos con una infraestructura muy buena y otros que no. En los privados sucede lo mismo. Entonces, justamente como es algo tan complejo, que requiere una mirada intersectorial, porque ojo, esto no lo va a poder hacer el Minedu solo, tiene que estar el MINSA apoyando para la vacunación de los profesores, tiene que estar transporte apoyando para tratar de encontrar soluciones a la movilidad de los chicos. Entonces, justamente, como es intersectorial, como es multidimensional y como es muy complejo, necesitamos empezar ya a tomar medidas concretas y los padres de familia deben estar informados, porque si no, y ahí sí yo comparto la preocupación que tienen muchos, de pronto va a ser marzo y vamos a estar en las mismas y no podemos enfrentar un tercer año en educación remota en el Perú. Ya sería demasiado para esta generación que tanto ha cargado sobre sus hombros. La pandemia va a permanecer con nosotros por un tiempo todavía indeterminado y tenemos que aprender a convivir con ella. El debate ya está sobre la mesa, pero la discusión ya no gira en torno a si los niños, niñas y adolescentes deben volver a clases presenciales, sino a cuándo y cómo deben hacerlo.